Informarnos e informar a otros, invitamos al profesor Ángel Valderas Puga para darnos una información sobre la refinería Dos Bocas. La necesidad de que se hagan estas refinerías, debemos de tener, o sea, toda la información para dárselas a otros, porque otros están con la idea de que para qué, que hacerlo de la investigación de energías renovables. Ahorita el ingeniero nos va a decir nos va a dar la información de la necesidad de que se hagan esas dos refinerías que el presidente Andrés Manuel López Obrador desde su campaña dijo que se harían. ¿Sale? Empezamos. Ok, entonces empezamos. Miren, nuestro gobierno está enfrentando muchos obstáculos. Prácticamente proyecto que nace, proyecto que se quiere obstaculizar. Ahorita lo estamos viendo con los amparos del nuevo aeropuerto de Santa Lucía, que de repente hoy sale gente muy preocupada en términos de costos, en términos de políticas, en términos de ecología, pero que en los últimos 30 años se habían quedado callados, mudos. Eso se llama cinismo o se llama hipocresía. No les interesa el medio ambiente, no les interesa. Lo están usando como pretexto. Si realmente les interesara, todos los conociéramos en México, como decir, wow, es que esta gente se la ha rajado. Los verdaderos ecologistas hasta han pagado con su vida. ¿Qué es lo que está en juego? A ver, miren, lo que está en juego, porque la cosa es que esto sea como un círculo de reflexión y estudio que primero a nosotros nos permite entender, para, como dice Rosy, poder platicar con vecinos, con amigos, con familiares, con compañeros de trabajo, en términos de decirle, este proyecto es uno de los mejores proyectos. Son 3 proyectos de infraestructura grandes que está planteando este gobierno en este sexenio. Es el Tren Maya, es el tren transísmico que conectaría el Pacífico con el Atlántico en la zona del Istmo de Tehuantepec, y es la refinería de Dos Bocas, que es irrelevante incluso si fueran Dos Bocas, ¿eh? El proyecto es una refinería. Bueno, ¿por qué es importante? Y ahorita con lo que acaba de señalar Rosy, uno de los pretextos que sacan los ecologistas, dicen, es que México no debe de invertir en refinerías porque los coches eléctricos. A ver, es hasta ignorancia. La cosa es que los ignorantes pueden engañar a otra gente si no tienen información. Esa es la cuestión, que yo me deje engañar. Bueno, lo que tenemos aquí es a nivel mundial de dónde sacamos energía. Nosotros necesitamos energía para que el mundo funcione, para estar viendo estas imágenes, para que el compañero esté grabando con su celular, para que yo me haya trasladado del municipio de Querétaro aquí, para que en la noche cuando hay luz podamos seguir trabajando, para que podamos ir de un lugar a otro. Para eso necesitamos la energía. Eso es indudable. ¿Y de dónde viene? Pues a nivel mundial, 32% de la energía, una tercera parte viene del petróleo. Otra tercera parte viene del carbón y sus derivados, y una quinta parte viene del gas natural. Es decir, el 80% de la energía que actualmente se consume en el mundo viene de hidrocarburos y de gas. Todos quisiéramos energías alternativas, renovables, limpias, ecológicas, pero la situación actual del mundo es que apenas el 13% proviene de energías renovables. Es muy poquito. Un 13% a nivel mundial. ¿Por qué? Bueno, yo soy ingeniero y hay problemas científicos, tecnológicos, que no se han podido resolver. O sea, la ciencia no da para eso. Todavía no existe la forma, por ejemplo, de almacenar energía eléctrica en grandes cantidades. Tan solo véanlo con sus celulares, los que tienen celular. Carguen el celular, no les dura más que un día. No les va a durar una semana. ¿Qué utilizan como dispositivo? Pues una batería.
Yo ahorita no conecté mi computadora porque traigo batería, pero esa batería me va a durar 4 horas, no más. No tenemos todavía la posibilidad de almacenar grandes cantidades de energía, como por ejemplo darle iluminación a la ciudad de Querétaro, bueno, al municipio de Corregidor. No la tenemos. Así está la situación. Esto viene de la Agencia de Energía de los Estados Unidos en el 2015 y no ha cambiado. Ahora, ¿para qué usamos la energía? Pues el 30% en el mundo, la energía se usa para el transporte. Pero el transporte no nada más son autos, son camiones, son trailers, es el transporte de personas, es el transporte de mercancía, son aviones, son helicópteros, son drones, son barcos, son lanchas con las que se van a pescar los camarones. O sea, hay una gran cantidad. Por eso es muy estúpido que cuando uno habla de petróleo, inmediatamente se saquen los coches eléctricos. Porque los automóviles eléctricos son una mínima parte del transporte. No hay lanchas eléctricas, no hay barcos eléctricos, sí hay trenes eléctricos, no hay helicópteros eléctricos, no hay motocicletas eléctricas. O sea, una gran cantidad de transporte no funciona a base de electricidad. 30% de la energía la consumimos a nivel mundial para la industria. Todos queremos, todo lo que está aquí fue fabricado en alguna fábrica. Las sillas, el gorrito de niño, ¿cómo se llama? Isaac, el periódico que tenemos aquí, el celular, la playera, la gorra, todo lo que ven aquí se produjo en alguna empresa, en una fábrica. Y para eso necesitamos energía. Y un 22% de energía la consumimos a nivel residencial. En las casas, en las oficinas públicas, en los comercios. La tiendita de la esquina necesita energía. Bueno, ok. Hablar de petróleo, porque hay que tomar en cuenta que el petróleo no nada más es proporcionar energía en el transporte. Eso a mucha gente se le olvida. México llegó a ser la 6ª potencia petroquímica a nivel mundial. El 6º lugar. ¿Qué es la petroquímica? Son otros productos que también vienen del petróleo y que usamos de manera cotidiana pero que no nos damos cuenta. Hoy la jornada dice que ayer se bloqueó una carretera en Chilpancingo, Guerrero. La gente pedía fertilizantes. Los fertilizantes vienen del petróleo. Ahorita hay ya un problema, sale el nombre de Peña Nieto, de Lozoya, de Pedro Joaquín Caldwell, ligados a la venta fraudulenta de una empresa que se llama Fertinal. Aquí en la carretera Tlacote está Fertimex. O sea, del petróleo salen fertilizantes, oxigenantes de gasolina, refrigerantes, resinas, emulsificantes, envases, fibra acrílica, hules sintéticos, solventes, poliéster, explosivos, bolsas y empaques, anticongelantes, tubería, pinturas, el rímel que utilizan las mujeres, la acetona para pintarse las uñas. Todo eso proviene del petróleo. A la gente se le olvida, o sea, asociar nada más el petróleo al combustible de un auto es una estupidez. El mundo, los últimos 100 años, han sido modelados por la disponibilidad del petróleo. La manera en la que nos movemos, la manera en la que vivimos. Tan solo vean cómo nos cambió el petróleo en nuestras vidas. Hace 100 años, la gente que nacía en el pueblito, nacía, crecía y moría en el pueblito. Moverse del pueblito a Hércules era ya una gran hazaña. Ya, nosotros de Querétaro nos fuimos al Batán, y era nuestra gran hazaña. Ir al cimatario, pues era muchísimo. Hay una anécdota bien padre, ahora que en Querétaro, que pasó en Querétaro, cuando se inaugura el primer tren en Querétaro. Viene de la Ciudad de México a Querétaro. Queretanos fifís se van a la Ciudad de México para ser los primeros en llegar en tren a Querétaro. Histórico, el primer tren. Y tomarse una selfie. Tardaron en ir a la Ciudad de México 10 horas. No había carreteras. No había asfalto, porque el asfalto viene del petróleo. Lo que se iban, ya se movían en carretas. La tracción era animal.
Si uno estaba mal de los riñones, imagínense 10 horas en una terracería, que lo podemos ver porque todavía hay terracerías. Sean 10 horas a la Ciudad de México. Pues solamente gente con mucho dinero lo podía hacer. Es más, el viaje lo tuvieron que partir en dos y dormir a la mitad del camino. Eso era el mundo hace 100 años. Hoy, por ejemplo, yo doy clases en la universidad. Tenemos estudiantes de Querétaro que van a hacer un semestre a Checoslovaquia, a España. Salen a Estados Unidos. Bueno, el dueño de la casa trabaja en Texas, va y viene. Todos tenemos parientes en Estados Unidos o en Canadá que van y vienen, y ahora desde Querétaro toman un avión para llegar a Houston, por ejemplo. O sea, así de sencillo. Yo tengo ahorita compañeros que fueron al meeting de López Obrador en Tijuana y se fueron en coche. Se echaron 2,000 kilómetros en coche. Y otros, gente de Querétaro, se fue, por ejemplo, en avión. O sea, nos cambió la vida el petróleo. ¿Sí? Esta me la vi. Ahora, fíjense, otra tontería. No seamos ingenuos. Quien se opone a recuperar el desarrollo del petróleo en México, casi yo puedo decir, son traidores a la patria, o agentes extranjeros, o son terriblemente ignorantes, porque no saben ni dónde viven. Porque miren, no todo el mundo tiene petróleo, no todo el mundo tiene gas, no todo el mundo tiene costas. Miren, vean por ejemplo el caso de Bolivia. Si Bolivia quisiera que en la dieta cotidiana de los bolivianos disminuyeran las grasas, les ofrecería mucho pescado. Pero Bolivia no tiene salida al mar. No la tiene Níger, por ejemplo, no la tiene Mali, y hay muchos países que no tienen salida al mar. Y hay países como Chile que tienen 4,000 kilómetros de costa. México tiene 11,000 kilómetros de costa. Perú tiene costa y tienen una industria pesquera fuerte. Eso debe ser muy importante. No todo el mundo tiene petróleo. Ahora, ¿por qué es en este momento que se debe de construir una refinería? El petróleo se va a acabar. Es un recurso no renovable. A diferencia del aire o de la luz solar, se va a acabar. Y ya rebasamos el tope máximo de producción de petróleo a nivel mundial, incluidos todos los tipos. Esta mancha verde es el petróleo convencional. Esta mancha azul es el petróleo en aguas profundas. Esta mancha grisecita es petróleo extrapesado. Y esta en amarillo es polar, y esto es lo que se ha abierto con el fracking, los norteamericanos. Gastando mucha agua, desecando, generando hasta cistos. Bueno, el fracking. Pues muchos investigadores señalan, esto es una universidad sueca, que en el 2010 se alcanzó el tope. Y vamos hacia abajo. Cada vez va a haber menos combustible fósil. Si puedes hablar más, que más no fuerte, escuchan. más fuerte. Sí, ¿O podemos usar el micrófono? pues sí, pues de ¿Sí? hecho ya está. ¿Probamos? Sí, ya está. Probamos con el micrófono. Nada más que prenderlo ahí en medio. A ver, bueno. En medio. Bueno. Probamos a ver si se escucha mejor con el micrófono. Bueno. Entonces señalaba, el petróleo se nos va a acabar. Como se nos va a acabar, como todo lo que se va a acabar, uno tiene que administrar. Miren, vamos a suponer que se va a acabar el agua aquí en Corregidora en 3 días. Bueno, ¿qué harían ustedes? A llenar cubetas, a llenar tinas, pilas, lo más que se pueda, tener los tinacos, porque nos vamos a quedar una semana sin agua. ¿Sí o no? Eso es lo que hace uno. Entonces, una vez que se acabe el petróleo, pues México ya no va a contar con esa riqueza. Ahora, son pocos países ya que tienen petróleo. Y muchos de ellos, fíjense, 55 de 65, ya en el año 2005, ya habían pasado su cenit de producción. Quiere decir que en el 2005 ya solamente quedaban 10 países que todavía tenían más petróleo para producir. Y la historia es esta. Esto que ustedes ven es la gráfica de los 28 principales productores de petróleo. Bueno, 19 son los únicos que producen más de lo que necesitan. Por ejemplo, los Estados Unidos es el primer productor de petróleo en el mundo, pero no le alcanza. Los Estados Unidos tienen que importar aproximadamente 8 millones de barriles de petróleo al día.
Para que se den una idea de qué son 8 millones de barriles al día, la refinería de Dos Bocas está diseñada, pensada para procesar 340,000 barriles diarios. 3 veces eso es 1 millón. 8 millones quiere decir 24 veces más. O sea, la cantidad que importan los Estados Unidos y China son impresionantes. Aunque sean productores de petróleo, la India es productor de petróleo, el Reino Unido es productor de petróleo, Brasil es productor de petróleo, Argentina es productor de petróleo, ¿por dónde se alcanza? ¿Qué quiere decir? Que ellos tienen que comprar petróleo en el exterior para poder mantener lo que señalamos, el uso residencial, el transporte y sus fábricas. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Pues México, que está todavía aquí, todavía en 2017 teníamos un pequeño superávit de producción de petróleo con respecto a lo que importamos. Ahora vamos al caso de México. México es un país petrolero. No podemos seguir la misma política de producción de petróleo que un país no petrolero. Sería absurdo que San Luis Potosí copiara la política de tunas de Sinaloa, porque en Sinaloa no hay tunas y en San Luis Potosí sí. Sería tan estúpido como que los rusos, que tienen caviar en el mar Caspio, le copiaran a Coahuila la política de producción de caviar. No, cada país usa los recursos de acuerdo a como los tiene. Y la prueba de que México es un país petrolero es que el 63% de la energía que consumimos proviene del petróleo. Tenemos una planta de energía nuclear en Laguna Verde, produce apenas el 1%, y México sí le está apostando a energías renovables, y no andamos tan mal, ¿eh? A nivel mundial es un 13%, México anda en el 8.5%, no andamos tan mal. Y sí se está apostando a la biomasa, al biogás, a la hidroenergía, a la geoenergía, etc. Y aquí me detengo tantito un poquito. Se tiene que elevar la calidad del debate. La gente que está afiliada o es simpatizante a Morena, tenemos que elevar la calidad del debate. No mentarle la madre a la gente que está en contra de una política, no. Más bien ayudarle a entender. Porque, vamos a ver, queremos energía limpia. Una parte de energía limpia es la hidroenergía, las presas, Chicoacén, Malpaso. ¿Ok? Perfecto. La gente dice, queremos energía limpia y queremos energía eléctrica producida por agua. Sí, pero ya Querétaro y de Querétaro para arriba estamos en la zona semidesértica del país con carencias de agua. ¿De dónde diablos vamos a hacer las grandes presas para producir energía eléctrica? Pues si la única zona del país que tiene agua suficiente como para producir presas para generar energía eléctrica es el sureste, porque allá llueve, Tabasco, Chiapas, pero no basta, no tienen que ser tierras planas para poder construir presas y generar energía eléctrica, pues se requiere que haya turbinas, que estén colocadas en posición estratégica, etc. No es fácil. Y la cosa es que cuando se construye una presa, vean la de Zimapán, aquí en el estado de Hidalgo, se tienen que inundar tierras, se tienen que expropiar tierras a los campesinos, se tiene que desalojar a la gente que vive ahí. O sea, la construcción de una presa es una magna obra que requiere también otras situaciones. Se van a hacer daños ecológicos, hay especies vegetales, animales que se tienen que mover. No, cualquier forma de producir energía va a tener efectos colaterales. No nada más el petróleo. No nada más el petróleo. Bueno, y nosotros necesitamos, por ejemplo, el sector agropecuario en México, el 75% de su energía proviene del diésel. Las máquinas para la agricultura, las lanchas, etcétera, esas requieren diésel. La mayor parte es diésel. Del transporte, la mayor parte es gasolina y diésel. En las casas, la mayor parte es electricidad y gas licuado. Y en la industria, gas seco y electricidad. Bueno, me voy con la cuestión de los autos eléctricos. Con este solo dato, se destruye la estupidez de que digan que no se debe de hacer una refinería en México por los coches eléctricos. Porque veamos el caso de Estados Unidos. Esta es una proyección de Estados Unidos de su agencia de energía, de información de la energía. Son los autos eléctricos para el año 2050.
Dentro de 30 años, aproximadamente en los Estados Unidos va a haber 17 millones de vehículos, de los cuales apenas menos de 3 millones van a ser autos eléctricos. Es decir, dentro de 30 años se prevé en los Estados Unidos que apenas una sexta parte de los automóviles van a ser eléctricos. Sí, pero la refinería de Dos Bocas nos puede dar tranquilamente energía durante 30 años y nos puede acompañar en la transición que se va a tener que hacer porque el petróleo se va a acabar y lo van a sufrir pues las otras generaciones. Cada país maneja sus recursos dependiendo de lo que tiene. Miren, aquí están los principales productores de oro: China, Australia, Rusia, Estados Unidos. Aquí están los principales productores de diamantes: Rusia, Canadá, Botswana, Angola, Sudáfrica. Aquí están los principales productores de plátanos: Ecuador, Filipinas, Guatemala, Costa Rica. Aquí están los principales productores de madera, que son Canadá, los Estados Unidos, Alemania. Cada país pues tiene sus riquezas. El que tiene madera usa la madera y el que tiene plátanos tiene plátanos. Y si Michoacán tiene aguacates, pues le saca jugo a los aguacates, y el que tenga capulines a los capulines, y el guamiche a los guamiches, y la cochinilla a la cochinilla. Cada país tiene recursos distintos y se tiene que manejar. México no puede estar copiando políticas de países que no tienen petróleo en términos de la producción de petróleo. Bueno, vámonos a la refinación en México. Otro de los argumentos falaces que anduvieron manejando desde Felipe Calderón como pretexto para privatizar el petróleo en México era que la refinación no es negocio. Miren, otra soberana estupidez. Desde el bachillerato, una de las primeras cosas que a uno le enseñan es el valor agregado a un proceso. No es lo mismo que yo venda agua simple a que le ponga limón, agua de limón. O sea, si yo hago un refresco, le saco más ganancia que vender agua simple. Así de sencillo. Y si en vez de vender jugo de naranja, vendo naranjada o naranja caramelizada, la vendo más cara. Y saco la ganancia de la materia prima más la ganancia del proceso. Es decir, México ganaría mucho más dinero si exportáramos gasolina o diésel, porque cobraríamos la materia prima, que es el petróleo, como está haciendo ahorita, y además el valor agregado, que es la refinación. Entonces, y si hay que decirlo por todas sus letras, la gente estúpida que dice que la refinación no es negocio, pues que vea estos datos. China, estos son los últimos 10 años, la última década, entre 2006 y 2017. China en los últimos 10 años ha aumentado en 8 millones diarios su capacidad de refinación de petróleo. Si no fuera negocio, si se perdiera negocio en la refinación, imagínense las enormes pérdidas de China por andar refinando 8 millones de barriles de petróleo más. Rusia y la India han aumentado en 2 millones de barriles al día su producción de petróleo. 7 veces la refinería de Dos Bocas. O sea, de ese calibre, ¿eh? Los Estados Unidos, que son los que más dicen que dictan línea, pues ellos han aumentado en 1,5 millones, 5 veces la refinería de Dos Bocas. Arabia Saudita y Corea del Sur han aumentado en 800,000 barriles diarios su producción de petróleo. Y miren, Corea del Sur ni siquiera tiene petróleo. Y ha aumentado su producción 3 veces de lo que podría producir Dos Bocas. Y aquí vienen toda una bola de países, petroleros y no petroleros, que también han aumentado su capacidad de refinación en los últimos 10 años. Emiratos Árabes Unidos, Irán, Singapur, España, Tailandia, Venezuela, Irak, Holanda, Italia, Brasil, Indonesia. Solamente hay 2 países que han bajado aquí, Canadá, pero miren, pues fue casi nada, porque son nada más 30,000 barriles al día, pues nada, pero México sí. Vean cómo México bajó hasta el 2017, ahorita voy al dato de 2018, bajamos 500,000 barriles diarios. Esto es atípico. Y es muy curioso, para todos estos países es negocio refinar. Ah, para México no.
Ay, qué chistoso que nos expliquen eso. ¿Por qué para otros sí es negocio y para México no es negocio refinar? Y la razón es esta. La UNTIP, que es la Unión Nacional de Técnicos y Trabajadores Profesionistas de Pemex, ha venido denunciando desde hace muchos años que hubo una política deliberada de PRI y PAN de disminuir nuestra capacidad de refinación. Es más, yo digo que deberían de quedarse callados panistas y priistas y les deberíamos de reclamar qué fue lo que hicieron. Y hay que recordar que la barda más cara del mundo la construyó Felipe Calderón. Una barda que costó 2.500 millones de pesos. Casi 3 veces el presupuesto de Corregidora. Para construir una mugrosa barda de una refinería que solamente tenía el nombre, la refinería Bicentenario, en el estado de Hidalgo, y que jamás se construyó. Los panistas, y si me están escuchando panistas, se gastaron 9,000 millones de pesos tirados a la basura. 9,000 millones de pesos y no hicieron nada de la refinería, pero absolutamente nada. Fueron incapaces. Y aquí viene otro detalle. El hecho de que ellos no hayan sido capaces no quiere decir que el gobierno de Morena no sea capaz, ¿eh? A ver, ustedes ya tuvieron chance, estuvieron en el gobierno 2 sexenios. Lo único que pudieron hacer fue la barda de una refinería. ¿Por qué este gobierno nada más podría construir una? Entonces, la UNTIP ha venido denunciando esto. Y como dicen los chavos, se tenía que decir y se dijo. Eso lo ponen en memes, ¿no? Bueno, ¿cuál es la situación de las refinerías? Tenemos 6 refinerías, teníamos 7, se cerró la refinería de Azcapotzalco en el centro de México, pero la realidad de las refinerías es esta. Lo que ven en verde es la capacidad instalada de cada una de las 6 refinerías. Lo que vemos en naranja es lo que estaban refinando a marzo de 2008 y lo que vemos en rojo, lo que estaban refinando a marzo de 2008. Un verdadero desastre. Miren, el análogo de esto es que ustedes tuvieran un camión, que rentaran camiones de turismo con 40 lugares y que permanentemente hicieran viajes con 10 personas o con 5 personas. Permanentemente. ¿Sí? Porque esta es una política que siguió el PAN y el PRI. Veamos el caso de Salina Cruz, que es la refinería más grande que tenemos. La de Dos Bocas sería equivalente a la de Salina Cruz. 330,000 barriles diarios es lo que puede procesar. Y ha estado procesando 49,000 barriles. Hemos perdido capacidad de refinación totalmente. Esto me lo brinco, ahora más les digo, en general, todos los números que ven aquí son todos los países que están refinando petróleo, sean o no sean productores de petróleo. Porque refinar petróleo es un negocio. Compro el petróleo y lo refino. Fundamentalmente se producen gasolinas, diésel, combustóleo y productos derivados como el asfalto. Eso es lo principal. Pero lo principal es diésel y gasolinas. En el año 2004, tenemos una capacidad instalada aproximadamente de 1,5 millones de barriles. Eso es lo que nosotros podíamos procesar si nuestras refinerías estuvieran trabajando al 100%. Hasta el 2004 estuvieron trabajando a un buen nivel. Se procesaba 1,400,000 barriles al día. ¿Con eso nos alcanzaba para nuestras necesidades? No. Se tenían que importar principalmente de los Estados Unidos 98,000 barriles diarios. Pero importar 98,000 barriles diarios es irrelevante, es casi nada, no pasa nada. Sin embargo, vean la gráfica verde, como fuimos bajando, aquí ven estaba Fox. Cuando Fox se va y entra Felipe Calderón, ya vemos, estábamos aquí. Cuando se va Felipe Calderón y entra Peña Nieto, estábamos aquí. Y la caída brutal se da con Peña Nieto. Y aquí viene el dato del año pasado. 600,000 barriles diarios. Pero con eso nuestro país no se mueve. Qué bueno que en Querétaro al inicio del año tuvimos desabasto de combustibles. Tuvimos ya una mini probada de lo que significa no poder ir a mi trabajo.
no poder llevar a los niños a la escuela, de estar en una gasolinera y hacer colas de 6 horas, 8 horas. Ya tuvimos un mínimo llegue de lo que es no tener energía, porque estamos acostumbrados a que vamos a la gasolinera y ahí está la energía. Estamos acostumbrados a que ponemos el interruptor y está la energía. Estamos acostumbrados a que conectamos eso y ahí está la energía. Pero no debemos de olvidar que la energía no siempre va a estar disponible. Entonces, como empezamos a perder capacidad de refinación por una política deliberada de PAN y PRI, porque aunque aquí fue Peña Nieto, fueron cómplices los panistas, que no se hagan, porque nunca denunciaron los panistas jamás esto. Y si estoy mintiendo, que los panistas nos digan cuándo denunciaron que nuestras refinerías no estaban trabajando al 100%. Nunca lo hicieron y ya no lo van a poder hacer. Ya no lo van a poder hacer. Entonces, ¿qué pasó? Como no nos alcanza, ahora vean las importaciones en rojo. Pues hemos tenido que estar importando cada vez más, cada vez más, cada vez más. Llegamos al 2007, en donde ya estamos importando más de lo que producimos. Y el año pasado estuvimos ya importando 800,000 barriles diarios de gasolina y diésel. Porque aquí están juntos gasolina y diésel. Aquí vienen separados. Lo que ven en rojo son las importaciones de gasolina. Aquí venimos desde el año 2003. Importábamos 55,000 barriles y el año pasado estábamos importando ya 600,000 barriles diarios de gasolina. De diésel, nuestras importaciones eran verdaderamente irrelevantes. Solamente 4,000 barriles diarios. Sin embargo, ya para el año pasado estábamos importando ya 240,000. ¿Cuál es el problema? Que esto se tiene que pagar, ¿eh? La importación lo vas a comprar en el exterior. Y hoy las amenazas de Donald Trump nos sacuden nuevamente a los mexicanos porque nos están diciendo que la economía es débil. Y yo te puedo chantajear si no haces lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque mi economía es más fuerte que la tuya. Sí, pero esta situación de dependencia nos llevaron PAN y PRI, ¿no? Porque esa es una situación de dependencia del exterior. Si el loco de Donald Trump se le ocurre y dice, a ver, mexicanos, ya no les vendo gasolina, no, hombre, olvídense, lo que vivimos a principios de año sería una cosa de juego, ¿eh? Nos paralizan las industrias, nos paraliza el transporte, nos paraliza toda la energía. O sea, el país se deshace totalmente. Tan solo vean, acaba de haber un gran apagón en Argentina, en Uruguay, en el sur de Brasil, en Paraguay, esta semana. Se les fue la energía eléctrica durante 12 horas. Caos total. Total, ¿eh? Dejaron de funcionar refrigeradores, alimentos que se echan a perder, la gente no se podía mover en las calles, el metro no funcionaba. Caos total en un país entero. En 2 países enteros, en Argentina y en Uruguay. Y eso fue esta semana. O sea, el no tener energía es destruir totalmente un país. Por eso es importante que en términos de soberanía, pues recuperemos esto. Ahora vámonos a lo más importante. Esta imagen justifica totalmente la construcción de una refinería, pero totalmente. ¿Por qué? Pues porque lo que compramos del exterior lo tenemos que pagar, no nos lo van a regalar. Los gringos no nos están regalando la gasolina, nos la están vendiendo. Y además le están sacando ganancia a la gasolina que nos venden. Entonces, en 2003 nos costaba la importación de petrolíferos, que son 4, ya les dije, ¿no? Turbocina, para que funcionen los aviones, gasolina, diésel y combustible. Esos son los 4 petrolíferos centrales en una refinería, ¿eh? Sale el asfalto, pero es marginal. Nos costaba $2,400 millones. Y vean cómo fue aumentando por la importación hasta llegar a un pico en 2008 de $22,000 millones. Bajó tantito en 2009 a $13,000 millones, pero se disparó en 2011 y por ahí se mantuvo en prácticamente $30,000 millones. Bajó un poco, pero ya no tanto, hasta el 2016 a $18,000 millones y se volvió a disparar al final. Esta es la situación actual. Importación por el orden de $30,000 millones. Hoy la gente se escandaliza porque la refinería de Dos Bocas va a costar $8,000 millones. Es una instalación que se va a construir en 4 años.
Esa refinería nos va a costar a los mexicanos $2,000 millones al año. Y no se escandalizan por $30,000 millones al año que se van del país para importar productos que se tendrían que estar haciendo. Miren ya con esto, esto es un dineral, ¿eh? Estos son 600,000 millones de pesos al año. 600,000, ¿eh? Fíjense qué tan grande es este dinero. Todo el estado de Querétaro, para 2019, su presupuesto son 40,000 millones. Aquí estamos hablando de 600,000 millones. Es decir, esta cantidad al año es el presupuesto de 15 años del estado de Querétaro. O sea, no es cualquier cosa, ¿eh? Esto es un dineral que se va del país tremendamente. ¿Quiénes creen que están molestos por esta situación? Los que nos están vendiendo la gasolina. Miren, lo más paradójico es que hay mexicanos que han dejado su patria para ir a trabajar a refinerías tejanas, para procesar petróleo mexicano, para generar gasolina que después venden en México, con el alto precio de la desintegración familiar. Este solo dato nos muestra, este es el dato que nos tenemos que llevar hoy de aquí. A ver, espérate, estamos importando 30,000 millones. ¿Los vamos a dejar de importar? Claro. Ahora, ¿qué va a pasar si este dinero no sale del país? Se va a quedar aquí. Porque una refinería es fuente de empleo. Están los empleos directos de los que van a trabajar en la refinería, más todos los empleos indirectos. Hasta una señora que vende guaraches le va a convenir ponerse afuera de la refinería. Los trabajadores van a necesitar comer. Pero van a salir ganando las empresas mexicanas. Las empresas mexicanas van a ser proveedoras de los insumos que requiere la refinería. Y entonces va a haber empleo. Va a haber empleo, se calcula que sí podemos hablar casi de 100,000 empleos entre directos e indirectos dentro de 4 años, cuando la refinería esté ya funcionando. ¿Y cuál va a ser la situación? Pues esta. Vamos a dejar de importar y vamos a darle para atrás a esta situación que es la balanza petrolera. Siempre nos bailaron el cuento de que Pemex estaba mal. Falso, totalmente falso. Esta gráfica es la balanza comercial petrolera, lo que vendemos y lo que compramos. Y hasta el año de 2015, México tuvo siempre un superávit, es decir, el petróleo le metió siempre a este país un dineral para que funcionaran hospitales, escuelas, etc. Fíjense hoy la gran hipocresía de panistas y priistas. Ellos pasaron de una empresa que al país, me voy aquí más o menos en medio, le proporcionaba 22,000 millones de dólares al año, es decir, 450,000 millones de pesos, 10 veces el presupuesto total del estado de Querétaro, y vean en qué situación nos heredaron el país. Nos dejaron acá. Es decir, ahora México importa más de lo que exporta. Ahora tenemos un déficit cercano a los 4,000 millones de dólares. 80,000 millones de pesos. El presupuesto de 2 años del estado de Querétaro. Así de sencillo. Este desastre es culpa de PAN y PRI. Y está dificultando que este gobierno arranque. Porque esto que ven aquí es menos dinero para escuelas, menos dinero para medicinas, menos dinero para médicos, menos dinero para seguridad. Así sencillo, le están quitando dinero al gobierno. Bueno, esto ya lo comenté, los 9,000 millones tirados a la basura, la barda de 2,500 millones. Y bueno, miren, ahí está. Este es el diagnóstico, ya se los presento. El país está refinando menos petróleo del que necesita. ¿Sí? Otra falacia es que no tenemos petróleo para refinar. A ver, esas son de las estupideces más grandes. Japón, Corea, Italia, España, Alemania, tampoco tienen petróleo, eso no tienen nada, no tienen ni nada. Y sin embargo construyen refinerías.
Pues compran el petróleo y lo refinan. ¿Nosotros podemos comprar petróleo? Sí. Ahí está Arabia Saudita, está Rusia, nos vendrán petróleo. Lo mejor será que nos vendría petróleo Venezuela, por ejemplo. Digo, no tenemos necesidad de comprar petróleo, ¿eh? Nosotros todavía producimos mucho más petróleo que el que podemos refinar. Por eso estamos todavía exportando petróleo. Bueno, ¿cuál es la solución? Pues aumentar nuestra capacidad de refinación. Esto no es una ocurrencia de López Obrador, no es una ocurrencia. Es un plan preciso. Una refinería tarda en construirse 4 años, es una estructura compleja, no se construye de la noche a la mañana, no es una casita del Infonavit que me he hecho en 2 meses, no. Una refinería con todo se va a tardar 4 años y requiere trabajos altamente especializados. Por ejemplo, una empresa holandesa acaba de ganar la primera licitación para hacer el dragado de la costa frente a donde va a estar la refinería. ¿Por qué holandeses? Pues los holandeses viven debajo del mar. Los holandeses y los belgas siempre han tenido el problema de inundaciones y de que viven en un país que está bajo el mar. Siempre han sido expertos en construir canales, diques, dragados, etcétera, porque tienen que sobrevivir ante un entorno donde todo se les puede inundar. Pues es natural que ellos en la licitación internacional la hayan ganado. Este es el contexto del proceso de la refinería de Dos Bocas. Ahora, otra falacia. Es que los mexicanos no pueden. Hicieron un gran escándalo porque el actual gobierno, ante una licitación donde participaron empresas extranjeras, no dieron el ancho. ¿En qué términos no dieron el ancho? El tiempo en el que tienes que construir y el precio. ¿Cuál fue la determinación que tomó el gobierno? Pues va a ser la Secretaría de Energía y el Instituto Mexicano del Petróleo los que se van. No vamos a ver a López Obrador poniendo ahí tabiques en una refinería, eso es una estupidez, ni tampoco vamos a ver a Rocío Nale, ni a Octavio Romero, director de Pemex, haciendo eso. A ver, no sean tontos. O sea, no se presenten a sí mismos como estúpidos. No. La Secretaría de Energía va a administrar el proyecto. Y esta licitación donde ganó una empresa holandesa nos muestra que simplemente la administración del proyecto quiere decir, yo Secretaría de Energía, yo Instituto Mexicano del Petróleo con conocimientos técnicos, lanzo una licitación y decido con quién me conviene. Entonces nos dicen que los mexicanos no podemos. Y sin embargo, vean, la Secretaría de Energía ya está convocando en Tabasco a personas con conocimientos en petroquímica, ingeniería petrolera, geología, geofísica, mecatrónica, industrial, abogados, traductores, físicos, biólogos, ecólogos, administradores, hoteleros, alimentos, auxiliares de compras, maniobristas, recepcionistas, contralores de vuelo, rotulistas, pilotos navales, cocineros. Esto es construir una refinería en el país, darle trabajo a cocineros, a auxiliares de compras, a hoteleros, alimentos. Es reactivar la economía del país, ¿sí? Es darle trabajo a los mexicanos y a las empresas mexicanas. Bueno, nos quieren engañar, pero digo ya chole, yo sí lo quiero decir muy claro, la derecha en México son huevones, porque el debate sobre la industria petrolera comenzó muy fuerte en este país en 2007, hace 12 años, cuando se da el primer intento muy fuerte de privatización, que lo intentó Felipe Calderón y que no pudo gracias a la resistencia del Movimiento Nacional de Defensa. En estos 12 años, los que nos hemos opuesto a la entrega de los recursos a extranjeros, nos hemos seguido preparando y tenemos datos y conocemos la situación. Ellos no. Entonces andan por la vida queriendo engañar a la gente, como el hecho de que no podemos construir una refinería. A ver, dicen, falacia, es que ya nadie construye refinerías. A ver, si ya les mostré que los chinos aumentaron en 8 millones de barriles al día su capacidad de refinación, ¿cómo lo hicieron? ¿Sin construir refinerías? Pues claro que no. Apenas el 15 de diciembre del año pasado, China se probó antes de echar ya a andar su nueva refinería que se llama Hengli Techem. Ya, así de sencillo. China,
nuevas refinerías, Seihan y Sinopec, Kuwait. Aquí están, porque otra cosa que dicen es que la refinería la pusieron a la orilla del mar. Pues sí, las refinerías, lo mejor es ponerlas a la orilla del mar. ¿Por qué? Pues porque ahí van a llevar grandes bucotanques como este, que son los que tienen que transportar petróleo y gasolina. Miren, estos barcos que ven aquí, estos que están aquí, ya son bien grandotes, ¿eh? O sea, estos que se ven aquí, ya son barcos grandes. Pero vean nomás este barco nodriza del tamaño que son. O sea, así son los barcos hoy en la industria petrolera, ¿eh? O sea, esos transportan millones de toneladas de petróleo, ¿eh? No son lanchitas camaroneras que van a estar dando vueltas para cargar y descargar, ¿eh? Son de este calibre. Esa es la razón por la cual la mayor parte de las refinerías se construyen a la orilla del mar. Si no hubo desabasto de gasolina en principios de año, en Baja California, en Sonora, en Sinaloa, en Nayarit, fue gracias a la refinería de Salina Cruz, Oaxaca, que está a la orilla del mar, en donde sigue alimentando de gasolina al norte del país y se transporta por mar. Lo más barato para transportar grandes volúmenes de gasolina es vía mar. No, pero que la cuestión ecológica, miren, no traigo la foto, pero sí han oído hablar de Venecia, patrimonio de la humanidad, una ciudad construida en una laguna. Bueno, yo trabajé en Italia, conozco, yo trabajé a 40 kilómetros de Venecia. Cuando uno va a Venecia, hagan de cuenta que ahí enfrente, lo primero que ve es un madral de humo y chimeneas. ¿Qué es lo que está enfrente de una ciudad patrimonio de la humanidad? La refinería de Puerto Marghera. Pues ni modo, mano. O sea, necesito petróleo, necesito energía. Pues ni modo, necesito construir una refinería enfrente de una ciudad patrimonio de la humanidad, pues la construyo, me vale gorro, man. De todas maneras, los turistas van a ir a Venecia. Pero ahí están las refinerías. En algún lado se tienen que construir. La India va a inaugurar una refinería en 2022 y otra en 2023. Y vean del calibre, una refinería para refinar 400,000 barriles, un poco más grande que la de Dos Bocas. Si la India va a inaugurar refinerías en 2022 y 2023, es porque ahorita en este momento, igualito que en México, están empezando a construir refinerías. Porque, repito, tardan 4 años. Entonces, esta ya empezó la construcción y esta por ahí va. Este es impresionante, ¿eh? La cantidad de refinerías que se están construyendo en Asia Central y en muchos países de Asia Central se están construyendo refinerías. Pero son muchísimos, ¿eh? Aquí se están construyendo un chorro de refinerías en muchos países, en Bielorrusia, en Mongolia. Rusia está construyendo refinerías en este momento y van a construir todavía más. Bueno, no me dejó verlas, pero tampoco es relevante que les enseñen los proyectos. Simplemente son muchos proyectos también que se tienen en Asia Central. Corea del Sur, que no tiene petróleo, le está ayudando a Indonesia a construir una refinería, costo $4,000 millones. ¿Sí? Aquí hay refinerías grandotas, chiquitas. El costo de una refinería depende de cuánto vas a procesar. Eso es natural, o sea, es como un auto. ¿Cuántas personas vas a transportar? 4, 6, 8, 10, 20, un camión, etcétera. Bueno, hasta Perú acaba de inaugurar una nueva refinería, Petroperú, que es la refinería de Talara. Y los que dicen que no hay que refinar, pues vean los Estados Unidos. Aquí vienen las refinerías. Entre 2015 y 2017, los norteamericanos han abierto 5 refinerías. 5 refinerías. Aquí están. Con su capacidad, esta es pequeñita, 20,000 barriles de petróleo al día, 42,000, 46,000, pero se espera que en 2018 esta alcance, por ejemplo, 60,000 y esta alcance 84,000. Es decir, los norteamericanos también construyen refinerías. Pues claro, todo el mundo construye refinerías en ese sentido. Entonces, ¿los mexicanos podemos construir refinerías? Miren, claro que sí. Es hasta vergonzoso que digan que los mexicanos no podemos construir una refinería, cuando ya les mostré que muchos países
construyen refinerías. Es ofensivo incluso a la historia de este país. Cuando en 1938 se nacionaliza el petróleo, todo el petróleo en México pertenece a extranjeros. Todo. Ellos eran los dueños de nuestro petróleo. Principalmente industrias anglosajonas y holandesas. Están todas las 11 compañías petroleras, todas con nombres en inglés, porque pertenecían a extranjeros. Y, lógicamente, los ingenieros petroleros eran extranjeros. Cuando se van estos petroleros, le dicen a Lázaro Cárdenas, pues mira, no van a poder. Tienes una población analfabeta, jodida. Aquí están los mexicanos. Los mexicanos eran chalanes de los ingenieros extranjeros. Pero ahora, pregunta, ¿México salió adelante con su industria petrolera, sí o no? Sí. Y durante 80 años, los mexicanos sacamos adelante la industria petrolera. Se fundó, por ejemplo, el Instituto Mexicano del Petróleo, donde se vinieron a formar ingenieros petroleros españoles, brasileños, latinoamericanos, venezolanos, se formaron en México. O sea, México tenía hasta esa capacidad. Se sacaron patentes, se construyeron 7 refinerías, todas construidas por mexicanos. Hoy que tenemos una población mucho más educada, que estamos llenos de facultades de ingeniería en todo el país, que está consolidado el Politécnico Nacional, que tenemos la UNAM, que en Querétaro tenemos varias facultades de ingeniería, nos vienen a decir que no se puede. Pues, o sea, que no pueden ustedes, es otra cosa. Lo primero que hizo Lázaro Cárdenas fue abrir el Politécnico Nacional y convirtió a la ESIA, Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, a impartir los primeros cursos de ingeniería química petrolera. ¿Sí? O sea, dijo Lázaro Cárdenas, ok, no tenemos ingenieros petroleros. Los que sacaron adelante la industria eran técnicos mexicanos que le habían aprendido a los extranjeros, pero pues México empezó a formar ingenieros petroleros. O sea, ¿podemos construir una refinería? Claro que sí. Claro, nos hubiera gustado, hace 40 años que no se construye una refinería, ¿no? Entonces, si nos ponemos a pensar que ingenieros jóvenes que estuvieron a 25 años de edad, 30 años de edad, todavía en la construcción de la última refinería, pues hoy ya tienen 65, 70 años de edad, ya la mayor parte ya se jubiló, ¿no? ¿Sí? Sí, hay un vacío un poco en esa situación, pero tampoco es la gran cosa. Al límite, hasta le podemos comprar a los extranjeros información. Ahora, si los mexicanos sí podemos técnicamente construir una refinería, ¿cuál podría ser el obstáculo? El dinero. Citigroup dice que la refinería se puede elevar hasta 12,000 millones de dólares. Pero pues mira, Citigroup, nos vale gorro que se eleve hasta 12,000 millones de dólares. Estamos importando 30,000 millones de dólares. O sea, aunque se nos dispare a 12,000, no importa. No importa, porque vamos a dejar de importar 30,000 millones. Miren, es hasta ridículo, porque es querernos espantar con el petate del muerto. A ver, Citigroup, que se nos eleve a 12,000 millones de dólares. 4 años, pues entonces son 3,000 millones de dólares cada año. Sí, pero se nos están saliendo 30,000. O sea, no me espantes con 3,000. Espántame con 30,000, ¿no? Pero ahora, ¿tenemos dinero? Sí tenemos dinero. Peña Nieto habría podido construir una refinería sin ningún problema, no solo. Miren, tenemos reservas internacionales. En 2012 teníamos reservas por 165,000 millones de dólares. Con eso podremos construir 20 refinerías, que no necesitamos 20 refinerías. Tomen en cuenta que el actual gobierno federal está haciendo 2 cosas. Construir la nueva refinería y retomar la capacidad de refinación de las otras, ¿eh? ¿Cuándo en México puede bajar el precio de la gasolina? Y es seguro que va a bajar en 4 años. Cuando seamos autónomos y soberanos en refinación. Cuando ya no tengamos que comprar nada. Porque la gente pregunta, ¿y por qué no ha bajado el precio de la gasolina? Pues por esto, pues ¿cómo va a bajar? Pues si estamos importando 600,000 millones de pesos de los Estados Unidos, pues si la estamos comprando de fuera y en dólares, ¿cómo quieres que baje? Pues si los gringos te la van a vender a un precio y ese precio lo tienes que comprar.
Si no, no te la venden. O sea, eso es una estupidez pensar que si un gringo me va a vender a 15 pesos el litro de gasolina, ustedes, la neta, ustedes ven a Donald Trump, que López Obrador le diga, oye, Donald Trump, no seas gacho, déjame las 5 pesos el litro, costando 15. O sea, ¿sí ven a Donald Trump así? O sea, ningún país del mundo, aunque estuviera Clinton en la presidencia, nadie haría una cosa de ese tipo. Está bien, no te la dejo en 15 pesos, te la dejo en 14.95. Pero que no nos vengan con cuentos que nos lo pueden dejar más barato. Y una explicación que nos deben los panistas, son los panistas, es que los panistas tuvieron en sus manos el gobierno federal cuando el precio del barril de petróleo alcanzaba más de $100 en el mercado internacional. Fue una carretada de dinero extra que tuvieron los gobiernos de Fox y Calderón. Ellos tuvieron casi 77,000 millones de dólares que recibieron de más que no se esperaban. Esto solamente es dinero no presupuestado, ¿eh? No son los ingresos, no. Este es excedente, este es dinero extra. Un excedente es que ustedes salen de aquí y se encuentran afuera tirados 1,000 pesos. Y preguntan, oigan, ¿de quién son estos 1,000? ¿De quién son estos 1,000? De nadie. No, de nadie. Pues llegan a su casa con un excedente de 1,000 pesos. Bueno, pues los gobiernos de Fox y Calderón tuvieron un excedente de 77,000 millones de dólares. Multiplíquenlo por 2, estamos hablando de 1.5 billones de pesos. Un dineral. ¿En qué se lo gastaron? ¿Por qué se escandalizan por una refinería de 8,000 millones de dólares y no se escandalizan por 77,000 millones? Los panistas tuvieron la oportunidad de construir 10 refinerías. Peña Nieto y también los panistas, 20. Si los panistas hubieran querido, hasta 30 refinerías construyen, no nada más una barra. ¿Qué acaba de hacer el presidente? Adiós a la devolución de impuestos y a los impuestos diferentes. Ahora le está diciendo a los grandes grupos empresariales, compórtense como todos los mexicanos, paguen impuestos, porque todos los que somos trabajadores dependientes, el SAT siempre nos ha cobrado lo chino, ¿eh? O sea, siempre nos entrega nuestro cheque y ya se quedó con los impuestos. Y muchos tenemos que hacer incluso declaraciones, que tenemos 2 empleos como yo, por ejemplo, tenemos que hacer declaración ante el SAT y tenemos que pagar impuestos adicionales. Pues resulta ser que en este país los grandes grupos empresariales no pagaban impuestos o no pagaban los que les correspondían. Tan solo entre 2000 y 2008, que vuelvo a tomar a Fox y a Calderón, ellos dejaron de cobrar impuestos por el orden de 10,500 millones de dólares cada año. Comparado con el precio de la refinería, con eso se hubieran podido construir otras 10 refinerías, tranquilamente. Es un dineral. Bueno, hoy en día México tiene 175,000 millones de dólares en reservas internacionales. El costo total de la refinería de Dos Bocas no llega ni siquiera al 5%. Y aquí viene otro ataque que le han estado haciendo a nuestro gobierno. Las calificadoras internacionales le están diciendo que construir una refinería va a dañar las finanzas de Pemex. Pues miren, si permitieran que nuestro gobierno tomara de aquí un 5%, con eso se paga totalmente la refinería. Este es dinero de México, ¿eh? Pero ahí entran candados del Banco de México, de la Banca Mundial, del Fondo Monetario Internacional, que no quieren que México use su propio dinero. O sea, ni siquiera necesitaremos pedir prestado dinero. Ay, no les voy a prestar porque no me gusta tu proyecto. No me prestes, yo tengo dinero para poderlo hacer. Conclusión, ¿nos conviene refinar petróleo en México? Pues claro que sí. ¿Qué vamos a ganar? Más soberanía. Ser menos chantajeables por parte del loco de Donald Trump. No va a ser un proceso corto. O sea, repito, son 4 años, estamos en 2019, estamos a buen tiempo. Esa refinería se va a ir terminando por ahí del verano
de 2023. Pero yo calculo que a finales de este año, se aumentó ya nuestra capacidad de refinanciación, porque ya están los trabajos de mantenimiento y no se llama reconfiguración, porque no es ninguna reconfiguración, pero ya se está trabajando para aumentar la capacidad de refinanciación. Entonces, eso ya a finales de año nos va a permitir ir reduciendo para 2019 la importación de petrolíferos. Y para 2020 menos, y para 2021 menos, y cuando entre a trabajar la refinería de Dos Bocas, vamos a dejar de importar gasolina del exterior. Va a haber más dinero para el gobierno, más dinero para programas sociales, más dinero para escuelas, más dinero para educación, porque ahorita, sí hay que decirlo, el gobierno tiene fuertes limitaciones. Deuda externa, 750,000 millones de pesos anuales para pagar solo los intereses de la deuda. Así. Y 600,000 millones de importación de petrolíferos, eso ya es 1.3 billones. Entonces, fíjense, un presupuesto de 5 billones, si yo al gobierno le quito 1.3 billones, pues estoy haciendo que este gobierno haga milagros y trabaje con el 80% de su presupuesto. Eso sí, todo el mundo quiere que este gobierno trabaje al 100%. Pues sí, pero tiene restricciones. Dejaron un cochinero. O sea, panistas y periodistas dejaron un cochinero, Hoy es una gran hipocresía, por ejemplo, el desabasto de medicinas, porque hay que tomar en cuenta que las medicinas se compran con un año de anticipación. Es decir, las medicinas para el sector salud para 2019 fueron adquiridas por ahí, más o menos el plan, en verano de 2018. ¿Quién gobernaba en verano de 2018? Enrique Peña Nieto y el PRI. Andrés Manuel tomó posesión el 1 de diciembre de 2018. Las compras consolidadas de medicinas ya se habían hecho. Y la gran tranza que estuvieron haciendo los gobiernos es que ellos sabían perfectamente la cantidad de medicinas que necesitaba el Seguro Social, el ISSSTE, Salubridad. Lo que hacían era comprar la mitad. Eso se llama la compra consolidada. O sea, yo con un año de anticipación te compro lo que necesito. Pero no compraban todo lo que necesitan, compraban la mitad. Y luego, ¿saben qué hacían? Porque ahí viene la tranza. Como no les alcanzaba, como la medicina se acababa, iban con las compañías farmacéuticas y les decían, de urgencia necesito tal cantidad de medicina. Y las empresas farmacéuticas, que eran cómplices, sí, pero te la voy a vender más cara. Ah, pues no importa, aunque me la vendes más cara. Sí, pero en ese vender más cara, seguramente pasaba por debajo del agua dinero. Eso se va a detener. ¿Cuándo se va a detener? Pues este año, cuando este año decida las compras consolidadas de medicamentos para el año 2020. Entonces, esta es la situación. Si quieren, abrimos un espacio para preguntas o comentarios que quieran. ¿Fui claro? ¿Me expliqué? La verdad que era una clara desinformación de todo lo que está sucediendo. Sí. De verdad, no sabíamos. Sí, sí. Sí, porque fíjense lo que dice, ¿cómo se llama? Miren, lo que dice Efraín es de adrede toda la desinformación, porque además nos tomen en cuenta quién está molesto ahorita con el gobierno. Y no solo PRI-PAN. Toda la gente que se estuvo aprovechando y que sacaba raja, por ejemplo, ¿quiénes no son PRI-PAN? Pero sí están molestísimos. Muchos, los empresarios grandes que ahora tienen que pagar impuestos, están molestos. Los norteamericanos que saben que la construcción de una refinería es dejarles de comprar a ellos gasolina. Los periodistas que recibían chayotes. Y ahí está lo que dice Efraín. Ya vimos que Joaquín López Dóriga, por ejemplo, recibió de los gobiernos anteriores 250 millones de pesos. Pues lógicamente que están enchilados. Entonces, ¿qué hacen ellos? Pasan magnifican cosas. Fíjense, sí supieron que aquí en el ISSSTE
se descompuso un elevador. Un elevador. Hay 4 elevadores, 2 elevadores para uso de las personas y 2 elevadores para enfermos y camilleros. Bueno, pero lo que no nos dicen es que tiene 16 meses descompuesto uno de los 2 elevadores del ISSSTE. 16 meses, cuando este gobierno federal apenas tiene 6 meses que tomó las riendas. Y entonces quiere decir que los que se escandalizan, ¿por qué no se escandalizaron? ¿Cómo es posible que durante más de un año un hospital funcione con un solo elevador? Luego, como nada más funciona con uno, vean qué fue lo que pasó. Se descompone ese y ya no hay elevadores para los camilleros. Pero entonces, Tiene que bajar por las escaleras. claro, y eso no está bien. Pero ¿quién hizo el contrato? Pues el anterior gobierno hizo el contrato. Ahora, ¿no le dieron mantenimiento? O sea, estaba la infraestructura impecable al 1 de diciembre y a partir de ahí dejó de funcionar. Es imposible que suceda una cosa de ese tipo. Entonces, efectivamente, hay que pasar información. Primero nosotros tenemos que tener información de que la construcción de una refinería no es una ocurrencia. Es una cuestión de soberanía nacional. Trump nos tiene aquí con el chantaje de los aranceles del 5% a todas las exportaciones en México, porque sabe que lo puede hacer. Pero no nada más el 5%, sino aumentarle al 25%. Entonces, la construcción de la refinería es darnos soberanía. Es decir, ser más independientes. No se puede en todo. Sí, pero por ejemplo, sí podemos avanzar ahí. Si hay molestia. Si este gobierno fuera como los anteriores, no habría molestias porque ¿ustedes se acuerdan cuando llegó Peña Nieto? Si había periodistas molestos, empresarios molestos. Fue una gran corrupción el sexenio de Peña Nieto y las calificadoras extranjeras nunca dijeron nada de las finanzas de Pemex. Había huachicol, aquí la última vez que estuve platicamos del huachicol, se robaban 10 millones de litros de gasolina al día y Pemex le ponían sus estrellitas de bien portado. Salió el caso Odebrecht de corrupción y le ponían sus estrellitas. Híjole, Pemex, bien portado, qué simpático eres. Cae la producción de petróleo, qué simpático eres. Cae tu capacidad de refinación, te estás portando bien. Ah, caray, y cuando llega un gobierno que trata de mejorar esto, entonces ahora sí empiezan a decir, no, tu deuda ya no, son bonos basura, no te vamos a prestar dinero. Chantaje. Y no les conviene, sí están tocando intereses fuertes, por ejemplo, de las grandes petroleras. Miren, tan solo vean, en el momento en que nuestro gobierno en 4 años baje el precio de la gasolina, vamos a suponer que lo baje a 15 pesos. ¿Ustedes creen que la gasolinera Shell, Repsol, British Petroleum, Gulf van a seguir dando la gasolina a 20 pesos? No. ¿Ustedes irán a comprar a una gasolina a 20 pesos sabiendo que hay una de Pemex que la vende a 15? No, claro que no. Los vamos a obligar ¿A qué bajen el precio. Pues simplemente ahorita ¿Y no hay les gusta? gasolineras que dan más barato. Hay una gasolina que la da 18 y gana. Y gana, porque nadie vende algo si está perdiendo dinero, O sea, ganan a ese precio. Con el precio más bajo están ganando. Entonces sí la tenemos difícil. No sé si aquí estén constituidos, pero miren, estamos trabajando con el Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Ya ahorita se está